Gracias al equipo y comité de comunicación, que debemos reconocer que es amplio, puesto que hay hermanas y hermanos de todo el continente, de América Latina y el Caribe, integrándolo y ofreciendo sus dones al servicio de todos y todas. Como hemos comentado, la metodología pastoral de la Asamblea incluye distintos elementos. El primero, el sentido del día, que nos enfoca en lo que debemos poner atención. El segundo, la palabra de Dios, que nos ilumina en este caminar. Y el tercero, una reflexión desde la vida de hombres y mujeres que están reflexionando, pero también poniendo en práctica estos grandes conceptos que hoy también nos convocan, como lo es la sinodalidad, pero también la iglesia en salida. Es por eso que la tercera reflexión, la reflexión de este día, lleva por título La Iglesia en Salida Misionera. Y hemos invitado al padre Carlos María Gali. Él es sacerdote de Buenos Aires, activamente se encuentra en la Universidad Católica Argentina. En 2007, resaltamos, fue perito teológico en la Conferencia de Aparecida, actualmente es miembro de la Comisión Teológica Internacional, y nos da mucho gusto que esté aquí nuestro buen amigo Carlos Gali, porque además es coordinador del equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM, un gran amigo del CELAM, así te sentimos, Carlos, muy cercano, porque también nos has acompañado desde que inició este caminar, desde el comité directivo y también con tus reflexiones en la comisión preparatoria. El título, La Iglesia en Salida Misionera, nos lleva a recordar, Carlos, el discípulos misioneros de Aparecida que te hemos escuchado decir se universaliza en Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Así que, Carlos, bienvenido a esta tu casa, este universo digital que nos mantiene unidos. A ti la palabra, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, David. Buen día, buenos días a todos, a cada uno, a cada una. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Hola, ¿se escucha bien? Pregunto. Perfecto, padre Gali, se escucha muy bien. Muy bien, muchas gracias. Un saludo afectuoso desde Buenos Aires a todos los asambleístas. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes por este medio. No puedo estar en México porque justamente esta semana tenemos la última sesión y los documentos del primer sínodo de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Un abrazo entonces desde Buenos Aires. Tuve el gusto y agradezco a Dios haber participado de la conferencia de Aparecida como perito teológico junto con otros hermanos y hermanas. El tema que me han asignado es la Iglesia en Salida Misionera. Voy a agregar la Iglesia en Salida Misionera por el desborde del Espíritu. Todos hemos escuchado en el mensaje del Papa Francisco para abrir nuestra reunión las claves escucha y desborde. Y cuando habla del desborde, dice: en este proceso pido al Señor que vuestra asamblea sea expresión del desborde del amor creativo del Espíritu. El tema entonces es la Iglesia en Salida Misionera por el desborde del Espíritu. Está situado en el centro del desarrollo de nuestra asamblea. Supone las dos exposiciones anteriores que contemplaron la centralidad de Cristo, Evangelio de Dios y el más grande evangelizador. Y la conferencia que dio ayer el querido amigo Agenor sobre la conversión pastoral integral al reino de Dios que viene en Cristo y los sueños proféticos de Francisco. Para estar a tono con el sentido del día, voy a comentar y leer el texto final del Evangelio de San Mateo,
Más aún, le voy a pedir al padre David si lo puede leer cuando yo comparta la pantalla. También hay que decir que el tema de la salida misionera está en el documento para el discernimiento comunitario, en el capítulo 2, cuando habla de que somos discípulos misioneros de Jesucristo y formamos un pueblo de Dios en salida hacia las periferias existenciales. Más aún, soy consciente que esta conversación antecede al trabajo que van a hacer en grupos para discernir e identificar grandes orientaciones pastorales para nuestra región continental. El itinerario de mi reflexión tiene 5 puntos. Primero, el envío misionero del resucitado en San Mateo. Segundo, su actualización en una iglesia en reforma permanente. Tercero, la forma en que lo vivimos aprendiéndolo de la pastoralidad del Papa Francisco, iglesia en salida misionera. Cuarto, lo que significa para el hoy de la Iglesia de América Latina y del Caribe. Quinto, algunas grandes líneas de este desborde creativo del Espíritu Santo que suplicamos para que impulse la praxis de nuestra sinodalidad misionera. Si puedo compartir pantalla, por favor, le pido al padre David que lea el texto del Evangelio de San Mateo que está en amarillo, por favor. La iglesia en salida... No. El texto en amarillo. Acercándose. Está en amarillo desde arriba, Carlos, perdón. No, el texto bíblico. Va. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Muchas gracias, David, y en voz a todos los que sirven a la conferencia. Es una traducción levemente distinta de lo que ustedes tienen en el programa, pero es el mismo texto. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El verbo ir, en primera persona plural e imperativo, vayan, es el verbo misionero por excelencia. Es móvil y movilizador. El resucitado envía a los discípulos, particularmente a los apóstoles, a todos los seres humanos. Cada evangelio lo dice a su modo. Vayan a toda la creación, Marcos, a todas las naciones, Lucas, hasta los confines de la tierra, Hechos, a todos los hombres, Pablo. Mateo dice a todos los pueblos, porque su evangelio presenta una iglesia en los pueblos, de los pueblos. La frase justamente que está allí, Mateo la repite varias veces en su evangelio. Pantata et non, a todos los pueblos. Fíjense que no dice a todas las personas. Por cierto, las personas vivimos en pueblos y los pueblos están formados por personas, pero el acento del Señor es comunitario y universal. Vayan a todos los pueblos, es decir, a las lenguas, a las culturas, a las naciones. Y manifiesta el movimiento de adentro hacia afuera, que es la misión. El señorío de Cristo, he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. El señorío del reino de Dios se manifiesta en la misión universal de la Iglesia, que ha de servir a todos para que el reinado de amor llegue a todos. Todos aquí no está dicho con todos los pueblos, sino con una frase que indica espacio y otra que indica tiempo. He recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, es decir, en la totalidad del universo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, está indicando todo el tiempo, toda la historia. La iglesia es la comunidad peregrina en el tiempo hasta que el Señor venga para evangelizar a los pueblos. Pero lo que más llama la atención de esta frase, y termino este punto 1, es el uso de la palabra discípulos.
Jesús, cuando envía, no dice vayan y enseñen. Tampoco dice vayan y bauticen. Dicen vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Discípulos, en Aparecida decimos discípulos misioneros. Discípulos era una autodenominación, un nombre de las comunidades cristianas más antiguas, de los que seguían el camino de Jesús, de los que vivían según la praxis del reino de Dios. Cuando Jesús dice que todos los pueblos sean mis discípulos, dicen, hagan comunidades de discípulos, de seguidores de Jesús en todos los pueblos de la tierra, para que vivan según el Evangelio del reino de Dios. Así pone en marcha la misión de la Iglesia, que como nos muestran los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu, comienza en Jerusalén, sigue en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pablo termina en Roma su misión, que es la capital del Imperio Romano y el punto confín de la ecumene del mundo habitado conocido. Hoy, punto 2, estamos llamados a recibir nuevamente este envío de Jesús. Y para eso debemos entrar en un proceso de conversión o reforma permanente. No podemos hacer el anuncio testimonial del Evangelio como comunidad de discípulos si no nos convertimos permanentemente al Evangelio. Dejándonos evangelizar, evangelizamos, decía Pablo VI en Evangelii Nunciandi 15. Cito, a través de una conversión y renovación constantes para evangelizar al mundo de manera creíble. Una iglesia en estado permanente de renovación, Ecclesia Semper Reformanda, es una iglesia en estado de conversión, in statu conversionis, y solo una iglesia en estado de conversión puede ser una iglesia en estado de misión, in statu missionis, para tomar la palabra de la primera conferencia en un éxodo misionero permanente. Si no somos discípulos, ¿cómo ser misioneros? Si los discípulos compartimos la vida y la misión de Jesús en la evangelización de los pueblos. El Concilio Vaticano II nos llamó a una reforma permanente y a una renovación profunda de la vida del pueblo de Dios por la obra del Espíritu Santo y Santificador. Las reformas se hacen para ser mejores, se definen por su meta, implican procesos a través de los cuales el Espíritu Santo nos santifica y mejora para cumplir nuestra misión. Por eso el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, recuerda al Concilio Vaticano II que nos llamó a una reforma permanente de la Iglesia para ser más fieles a Jesucristo, para estar siempre en un camino de purificación. Reformas que obra el Espíritu en nosotros, pero con las que colaboramos nosotros, que normalmente brotan de las periferias, pero deben ser confirmadas por el centro. Hoy, en esta iglesia del siglo XXI, que con el Papa Francisco se dirige a todas las periferias y a todos los periféricos, y que desea continuar la reforma conciliar a la luz del Vaticano II, que ha puesto, como dice el Papa Francisco, un dinamismo de reforma absolutamente irreversible. Qué lindo es reescuchar hoy una frase de la carta encíclica Laudato Si, párrafo 3, donde el mismo Francisco resume lo que ha dicho en su exhortación programática a la alegría del Evangelio. Laudato Si 3 dice que se dirige a los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. Repito, movilizar, misión móvil, un proceso de reforma o renovación o conversión misionera todavía pendiente de las orientaciones que nos ha dado el Concilio Vaticano II. Esta es la gran revolución de ir al Evangelio, volver a la fuente, renovarnos en la raíz y ayornarnos, ponernos al día para servir mejor al pueblo de Dios y a todos los hombres en la misión.
Sobre estas bases el corazón de esta reflexión, la salida misionera de la Iglesia. Francisco muchas veces repite la frase de su querido Papa San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi 14. La Iglesia existe para evangelizar. Con la mejor teología contemporánea podemos decir que hay que ver la misión a la luz de la Iglesia, pero también hay que ver la Iglesia a la luz de la misión. Ella existe para evangelizar. Esa es su identidad y su finalidad en la historia. Y Francisco lo dice con 3 frases que son muy propias de Evangelii Gaudium. Primero, la salida misionera es el paradigma de toda la Iglesia. Acá hay que entender que ya siendo arzobispo de Buenos Aires, la diócesis donde lo tuve como 15 años de arzobispo, él distinguía entre misión paradigmática y misión programática. Una cosa es el paradigma de la misión, que es la finalidad de la Iglesia peregrina. Como decía el Vaticano II en Allentes II, la Iglesia peregrina es esencialmente misionera. En ese paradigma vive y actúa la Iglesia, la misión paradigmática. Y de ahí brota la misión programática, los programas evangelizadores, que una y otra vez todos nosotros y tantos más en el mundo entero emprendemos para servir con la alegría del Evangelio. Gestos simbólicos, planes concretos, eventos puntuales, planificaciones prolongadas, toda la tarea de comunicación del Evangelio vivo que es Jesucristo. Iglesia en salida misionera es iglesia según el paradigma de la misión. Segunda frase que conocemos: espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de la conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Evangelii Gaudium 25. El querido padre Aguenor ayer explicó el origen y el sentido de la fórmula conversión pastoral, a la que Aparecida le agregó reforma misionera, y que Francisco sintetiza en conversión pastoral y misionera. Este es un legado de la Iglesia latinoamericana, la Iglesia toda. Suelo decir, Bergoglio ayudó a Aparecida, y luego desde 2013 Aparecida ayuda a Francisco en su programa de convocatoria a una misión universal, no para imponer un programa latinoamericano, sino para llamar a la misión abierta a todas las iglesias locales inculturadas en su tiempo y lugar. Conversión para que las cosas no sigan como están si no están bien. Hay 3 escenarios. Si están bien, las mejoramos. Si están mal, son caducas. Tenemos que tener la valentía de dejarlas. Si no las hacemos, tenemos que emprenderlas. La innovación pastoral. Tercera frase que explica la salida misionera, el mismo número 27 de Evangelii Gaudium: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. El sueño de los sueños. La misión, que es compartir la misión de Cristo al servicio de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Ven entonces que el Evangelii Gaudium es una síntesis actualizada del Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, 1975, y de nuestra conferencia de Aparecida de 2007. Así se nota que el primer Papa latinoamericano es pastor universal. La reforma o conversión misionera de todo el pueblo de Dios y de todos en el pueblo de Dios promueve una salida permanente en todas las iglesias particulares, en la iglesia de nuestra región, en la iglesia entera. También mueve a la conversión del papado y de las estructuras centrales de la iglesia. Por algo, la próxima constitución para la reforma de la curia romana se llamará Predicate Evangelium, la predicación del Evangelio. En este contexto, una palabra más a partir de Aparecida, que nos enseñó a todos, el cardenal Leopoldo lo recordaba hace un rato, la íntima unión entre discipulado y misión. Aparecida nos enseñó
en muchos textos que son las dos caras de una misma medalla. No hay discipulado sin misión, no hay misión sin discipulado. Así como la iglesia evangelizada se hace evangelizadora, así la iglesia discipular debe hacerse misionera. Fíjense cómo debemos a las generaciones pasadas una síntesis vital, doctrinal y pastoral que hoy nos enriquece. Aparecida dijo, discípulos misioneros de Jesucristo. Francisco dice en Evangelii Gaudium 120, todos somos discípulos misioneros. Y nuestra asamblea se titula y nos mueve a ser, todos somos discípulos misioneros en salida. La nota, la fuente interior, el rasgo de identidad de los discípulos misioneros en salida es y debe ser la alegría. El título, la alegría del Evangelio, no es solo la alegría que recibimos, sino la alegría que recibimos y damos. Evangelizar es comunicar la alegría de Cristo. La palabra alegría está en casi todos los grandes documentos de Francisco. El amor, la alegría del amor a las familias. Alabado sea el Señor en su pastoral social ambiental. Gaudete et exultate, alégrense y exúltense en su teología espiritual invitando a la santidad cotidiana. Para esto, Jorge Bergoglio, durante décadas, meditó una frase de Pablo VI, guardar la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Es Evangelii Nunciandi 80, la repito, veo que algunos la notan. Guardemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Yo puedo dar testimonio, porque colaboraba con la Comisión Redacción de Aparecida, que él quiso que esa cita esté en el anteúltimo número del documento de Aparecida. La repitió 3 veces en la reunión de cardenales previa al cónclave. Atraviesa toda su exhortación programática. Y a esa alegría del Evangelio que llena la vida de los discípulos, la llama alegría misionera, Evangelii Gaudium 21. Esta alegría misionera es la alegría que tenemos en estos días, felices de compartir el don del Espíritu en la asamblea. Esta es la alegría que desde dentro nos impulsa a la misión. El mandato misionero no es una obligación externa, es un desborde que nace del Espíritu en nuestros corazones. Aparecida dijo esta frase hermosa, número 14, que comunicamos a Cristo por un desborde de alegría y gratitud. Aquí aparece la palabra desborde, sobre la que me dedicaré enseguida en los últimos 5 minutos. Cuarto, una iglesia en salida misionera en América Latina y el Caribe. Desde hace años, y sobre todo desde 2013, con la elección del primer Papa americano, latinoamericano, sudamericano y del sur, como digo yo, en el confín del mundo, notamos que el Espíritu sopla como una fuerte ráfaga del viento de Dios desde el sur global del mundo, desde el sur. Un solo dato, en 1910, el 70% de los bautizados católicos vivía en el norte del mundo, norte de América y de Europa, y el 30% vivía en el sur. 100 años después, en 2010, se ha dado una inversión en la composición del catolicismo. En 2010, el 38% vivía en el norte, y esto ha decrecido, y el 68% vivíamos en los continentes del sur, América Latina, África, Asia y Oceanía. Soy consciente que algunos de los países de estos 4 continentes y regiones que nombré está geográficamente en el norte, pero mi concepto es histórico-cultural, el sur global es histórico-cultural. Estamos en el sur. La iglesia del tercer milenio es la iglesia católica enriquecida por todas las iglesias, pero que notará cada vez más el crecimiento y el influjo de las iglesias del sur para una catolicidad intercultural y una figura policéntrica. Es claro
que el continente donde más crece el catolicismo es África, donde crece a un promedio de un 6% anual. ¿Por qué digo esto? Para reconocer la gracia que Dios nos ha dado a la Iglesia latinoamericana y caribeña, que desde 1955, con la primera conferencia episcopal de Río, y luego con la organización del CELAM, y luego con tantos otros organismos de comunión continental, como la CAL, como la OSLAM, como la CAL desde Roma, como la ODUCAL y tantos otros, Cáritas Latinoamericana, han marcado el paso para que tengamos una fisonomía común, favorecida por las lenguas del castellano y portugués, y han ayudado a que tengamos líneas pastorales comunes, con las conferencias de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, que afianzó el rostro latinoamericano y caribeño de nuestra Iglesia. Más aún, en el último bienio, nuestra Iglesia ha dado 2 pasos creando nuevas figuras eclesiales regionales. La Conferencia Eclesial de la Amazonia, SEAMA, que creamos el año pasado y el Papa aprobó en octubre, y este camino de escucha y esta asamblea sinodal de toda la Iglesia latinoamericana y caribeña que vivimos en estos días. Esta es una iglesia con luces y sombras, con mucho pecado, pero también donde sobreabunda la gracia, que debe dejarse evangelizar y quiere seguir evangelizando a los pueblos. Última parte de la reflexión y algunas líneas para que los deseen, las piensen solos o las conversen en los grupos al identificar orientaciones comunes. El desborde del espíritu en la sinodalidad misionera, el desborde del espíritu en la comunión sinodal misionera. Les decía que desborde es una palabra de Aparecida, número 14, desborde de alegría y gratitud. Es una palabra que Francisco nos envió en el mensaje, desborde del amor creativo de su espíritu. El desborde indica la novedad de Cristo por la abundancia, exceso, desborde, generosidad de Dios, que en su espíritu hace rebalsar los corazones para que lo compartamos humildemente a través del anuncio testimonial y del testimonio que se hace anuncio del reino de Dios en nuestros pueblos. Primera gran línea, una iglesia querigmática centrada en Cristo, o el cristocentrismo pastoral. Cuando Aparecida habla de la iglesia del querigma, dice que el querigma es lo primero que debemos escuchar y anunciar. No solo anunciar, escuchar. Y escuchándolo es lo primero que debemos anunciar. ¿Por qué? Porque reconoce la prioridad absoluta de la gracia de Dios y de la fuerza del Espíritu en la obra evangelizadora. Y cuando Francisco retoma la idea, en Evangelii Gaudium 164, dice el querigma es lo primero y lo principal, lo que define la comunicación del Evangelio en toda la historia, y también debe estar presente hoy. Es Cristo el centro de nuestra fe, de la vida y de la historia, un centro centrado en el Padre por el Espíritu, un centro que nos centra a nosotros en Él, y por lo tanto nos centra en el amor a Dios y en el amor al prójimo, en el servicio a los demás. Esta línea es fundamental, porque tiene que ver con lo que escuchábamos hoy en el texto que leyó David. Una vez que dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, ¿cómo comienza el discipulado de Cristo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me quedan todavía 5 minutos, 7. Creo que estoy bien, David, ¿no es cierto? Carlos, excelente. 5 minutos. Y 2 Estoy en el último punto. 2 de regalo. Algunas líneas del desborde del Espíritu en la Iglesia para nuestros pueblos. ¿Qué es evangelizar sino enseñar a hacer la señal de la cruz? Que muchos chicos en catequesis hoy no saben hacer.
enseñar a hacer la señal de la cruz, con el gesto, con la palabra y con la vida, con el testimonio de la fe en la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el misterio de Dios que es amor y comunión, la Trinidad que llena el corazón y debe configurar un modelo de comunión en la diversidad y en la unidad. Porque cuando hacemos la señal de la cruz, confesamos lo fundamental de la fe. La Trinidad con las palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y al Cristo crucificado y pascual con el gesto, haciéndonos la señal de la cruz. Ahí está el símbolo del cristianismo. Segunda línea, desde el Padre de Jesús, que se hace nuestro Padre, la misericordia entrañable de nuestro Dios. Gran línea del Vaticano II, como expuso Pablo VI en su discurso de clausura. La Iglesia que con misericordia se vuelve a la humanidad herida. Y clave hermenéutica del pontificado de Francisco. Una espiritualidad, una teología y una pastoral de la misericordia. Porque Dios es ternura, exceso de amor, como lo han mostrado desde Santa Teresita de Niño Jesús a Santa Teresa de Calcuta. Este exceso de amor, el Papa lo repite permanentemente en 3 palabras. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Estamos llamados a tocar con el bálsamo de la misericordia las heridas más dolientes de nuestros pueblos, sobre todo de las víctimas de la desigualdad y de la injusticia. Hacernos uno en ellos para caminar juntos a una plenitud de vida más digna. Tercera línea, desde la paternidad y la misericordia de Dios, la fraternidad en y entre los pueblos. La fraternidad en y entre los pueblos. Todos ustedes son hermanos. Y el lema del primer día nos ayudaba a reconocer que la voluntad de Dios es hacernos hermanos y hermanas de Jesús. Esto significa reconocer que la forma más plena de alteridad, hoy hablamos permanentemente del otro, de la otra, de los otros, la forma más plena de alteridad que nos revela la fe cristiana es la fraternidad. Aquí lo tomo en general, hermanos y hermanas. Lo más profundo del otro es ser convidado por Dios a ser hermana, a ser hermano en Cristo, porque en Cristo ya no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, judío ni griego, sino que tenemos la misma dignidad y somos uno en Cristo Jesús. Este mensaje de la fraternidad universal la tenemos que vivir en nuestros pueblos heridos por la desigualdad, la violencia y la exclusión. Por eso es actual para nosotros y hay que pensar líneas pastorales a la luz de la enseñanza de la Fratelli Tutti, donde Francisco quiere para todo el mundo cultivar una fraternidad universal y una amistad social. Cuarta línea, la lógica de aproximación del buen samaritano. Si hay una figura de la misericordia y de la aproximación, es la parábola del buen samaritano que Francisco comenta en el capítulo 2 de Fratelli Tutti, un extraño en el camino. Paradoja, el extraño se hace cercano. El que era exterior a Israel ayuda al hombre tirado en el camino. El que era considerado enemigo, extranjero, impuro y hereje es el único que se aproxima, no el sacerdote ni el levita, a compadecerse. Es el amor entrañable de Dios y de Jesús el que siente en el corazón. A aproximarse es una praxis de acercamiento, de aproximación, y a prestar una ayuda solidaria con 7 gestos hasta dejarlo en el posadero para que cuiden de él. Ya no importa quién es mi prójimo, importa de quién me hago prójimo. Si me hago prójimo de toda persona necesitada a quien encuentro herida en el camino de la vida. Los cercanos debemos hacernos cercanos de los lejanos. Eso es aproximarse. Acá está la novedad del amor cristiano, la universalidad y el carácter práctico.
andá y hacé lo mismo. Es decir, ejercer la misericordia en la solidaridad. Quinta línea, muy conocida, no la desarrollo. Las 3 grandes prioridades sociales del pontificado de Francisco. Inclusión de los pobres, paz con todos, cuidado de la casa común. Por algo eligió el nombre de Francisco de Asís. El nombre es misión, nomen es omen. No te olvides de los pobres. La primera línea de San Francisco de Asís, que se casó con la señora Pobreza, se hizo pobre y nos llama a amar a los pobres. Segunda línea, paz y bien, el lema de San Francisco de Asís. La oposición a la cruzada y a la guerra. El compromiso por la paz, ser instrumentos de paz. Tercera línea, el canto de las criaturas. La fraternidad humana y la fraternidad universal. Hermano sol, hermana luna, hermana agua, y a la única que llama, no solo hermana, sino también madre, hermana madre tierra, como pusimos en Aparecida, citando el cántico de las criaturas. Alabado sea el Señor, porque nos convocás a la inclusión por la dignidad de todos los hermanos más pobres, al diálogo nacional e internacional para construir la paz, y al cuidado de la casa común para bien de todas las criaturas sobre la tierra. Esto es fraternidad universal, todos hermanos. Termino con las 2 últimas líneas, estoy llegando a los 5 minutos permitidos de exceso. Hacia una nueva pastoral urbana. He leído con detenimiento el documento para el discernimiento que prepararon hermanos y hermanas, obispos y teólogos, y que todos tienen entre manos. Nos ayuda a reflexionar sobre el objetivo y el tema de la asamblea. De todas esas líneas pastorales, quiero señalar una. Cuando dice pasar de una pastoral en la urbe a una pastoral urbana. Número 119 a 125 del documento de discernimiento. ¿Por qué? Porque estamos en la región más urbanizada del mundo. América Latina es más urbanizada que Europa. 8 de cada 10 viven en ciudades, y muchos en grandes ciudades, comenzando por la megalópolis de México, donde están, de San Pablo, de Buenos Aires, de Río de Janeiro, de Bogotá, de Lima, de Santiago de Chile, de Monterrey y tantas otras. Y por lo tanto, tenemos que reconocer que Dios vive en las ciudades y Dios vive entre los ciudadanos. Y tenemos que descubrir su presencia, no inventarla, descubrirla con una mirada contemplativa al Dios presente entre nosotros, en las alegrías y en las penas, en el dolor y en el amor. Por eso mucho hemos reflexionado algunos en América Latina, pensando caminos de una nueva pastoral urbana, una de las principales líneas del capítulo 10 de Aparecida. Solo señalo una perlita de la síntesis narrativa, de tantas perlitas que tiene, de la escucha, y que ha sido puesta en el documento para el discernimiento. Página 84. Tenemos que ir hacia una iglesia en salida en las ciudades. En salida en las ciudades. Esto es, las periferias humanas son sobre todo las periferias urbanas y suburbanas, geográficas, sociales, existenciales. Allí nos envía Jesús, allí nos está encontrando Jesús. Para una pastoral urbana a la medida de cada ciudad, pequeña o grande, y muy creativa. Como dijo el Papa, al impulsar la pastoral urbana en el Madison Square Garden de Nueva York, tenemos que ir a los demás, dónde están y cómo son. No como yo quiero que sean, como son. No donde yo quiero que estén, dónde están. Eso es salida misionera. Por último, un desborde de creatividad. Si algo quiere decir la palabra desborde para Francisco, es un exceso de amor. Él lo aplica primero a la misericordia. Y por eso habla del desborde de misericordia ante tantas miserias que reveló la pandemia. Sobre todo lo aplica a la sinodalidad.
un desborde de creatividad para buscar líneas superadoras allí donde hay diferencias profundas, evitar que las diferencias se vuelvan divisiones y buscar que las coincidencias se hagan consensos, como queremos en esta asamblea. Y un desborde de creatividad, porque es el Espíritu de Dios el que genera en nosotros vida, Espíritu Santo, Señor y vivificador, fuente de vida plena. La palabra desborde entonces nos abre a la generosidad creativa del Espíritu para que nos dé la vida y la vida abundante de Jesús. Abundante justamente se podría traducir por desbordante, la superabundancia del amor de Cristo. Llamados a compartir en el Espíritu, a cantar con María la entrañable misericordia de Dios y a dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Para eso nos anime la Virgen, a quien voy a llamar hoy la Virgen de la Visitación Misionera. No es un invento reciente. Cuando San Juan Pablo II inició el novenario de años preparando el 5º centenario del comienzo de la fe en América, habló de una visitación misionera. María, que nos visitó en el comienzo de la historia de este pueblo nuevo en Guadalupe, estamos mirando hacia el 31 y el 5º centenario de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo: América Latina se ha convertido y debe ser la tierra de una nueva visitación. Y entender la evangelización como nueva visitación es entender la evangelización como visita, como encuentro, como salida, como visita y como encuentro. Como María, que salió, visitó y se encontró con Isabel. ¿Quiénes son las Isabel de hoy? Tenemos que preguntarnos los que con María queremos ser discípulos de Jesús de hoy. O bien, como se dijo antes de esta conferencia, es pensar la evangelización como salida, visita y encuentro, saludo, sonrisa, diálogo y abrazo. Que la Virgen de la Visitación, vida, dulzura y esperanza nuestra, nos inspire la ternura y el cariño para que seamos discípulos misioneros en salida. Muchas gracias.